Buenas tardes, mi nombre es Marta Patricia Valencia. Pertenezco al grupo 071. Mi facilitadora es la profesora Daniela Miranda Becerra y les voy a presentar el proyecto integrador Verde que te quiero verde. La quema de llantas asociada a la extracción de metales o algún otro tipo de material que puede reciclarse es uno de los principales factores que afectan la calidad del aire. Mis fuentes de información las tengo marcadas aquí en esta presentación. Es el Informador, National Geographic, Prepelínea, la Unión de Morelos. Las llantas solo van en los vehículos, así titulo mi presentación. En mi proyecto explicaré de qué forma contaminamos todo a nuestro alrededor. Los factores son muchos. Estos pueden ser por los contaminantes en el aire, el ruido excesivo, pero en esta ocasión nos centraremos en la contaminación de los suelos por el mal manejo de los desechos como la basura, escombros y los neumáticos. Estos últimos es el tema más grave. Existen empresas escombreras, así como inmobiliarias, las cuales cuentan con sitios de construcción en los cuales es muy normal que existan signos de contaminación. Esto debido a las notorias emisiones de polvo y que carecen de los adecuados sistemas de control de emisiones. En la ciudad no se aplica regulación alguna y se practica monitoreo de la contaminación del suelo y se desconocen los daños causados tanto por antiguas como por actuales fuentes de contaminación. Los cambios de uso de suelo se han presentado de una manera vertiginosa, pero al mismo tiempo muy peligrosa, pues en lo que antes fueron campos agrícolas donde usaron pesticidas, ahora son fraccionamientos habitados. El tema del suelo es muy vasto y muy poco o nada explorado, pero pese a que en la ciudad tenemos un vertiginoso crecimiento urbano que demanda la conversión de los usos del suelo, de agrícola a residencial, de industrial a comercial y así, sin que existan políticas de revisión de la calidad del suelo. Por otro lado, y no menos importantes, tenemos las malas prácticas de la población en cuanto al consumo excesivo de contaminantes y la falta total de cultura en el proceso de la separación de la basura. En mi desarrollo. En México se calcula que cada año son desechados 32 millones de neumáticos, de los cuales solo el 10% se reciclan. Sin embargo, de acuerdo con la Asociación de Civil Recicla Llantas, la generación de neumáticos usados de desechos no ha sido cuantificada como tal, porque no hay un sistema nacional de baja de vehículos que permita hacer un cálculo indirecto confiable de las llantas que se desechan por año. En medio de los datos desfavorables y el deterioro que vive el planeta por la aguda contaminación que enfrenta, hay iniciativas que promueven la reutilización de algunos productos que son altamente contaminantes, como las llantas de los autos. Los neumáticos son 70% de caucho, lo que nos hace prácticamente indestructibles. Mis butones van a dar a tiraderos irregulares en los que son quemados, lo que provoca partículas contaminantes como monóxido y dióxido de carbono que vulneran la calidad del aire. Incinerarlas al aire libre sería un comportamiento irresponsable y totalmente inaceptable. Triturarlas para propósitos de reciclaje es la única opción. Se trata de 90.000 toneladas de caucho. Las consecuencias ambientales. La quema de llantas es una práctica que se ha estado realizando en nuestro país sin que nosotros sepamos
es una acción ilegal y sobre todo antiecológica. El material con el que están fabricados los neumáticos contiene productos altamente químicos. El material con el que, como el petróleo, por lo cual se genera su combustión, se originan altos niveles de contaminación en el aire. Los gases que son expulsados en la combustión de las llantas contienen sustancias tóxicas como dióxido de carbono, azufre, compuestos clorados y otros elementos químicos. Estos elementos además se desplazan por el aire como partículas en suspensión, las cuales se van depositando en las pistas, en los objetos, en los ojos, en la piel de las personas, que inclusive se absorben al respirar. El humo tóxico de la quema de neumáticos causa graves efectos en la salud de los seres humanos y otros seres vivos. El sistema respiratorio es el principal lugar en que es afectado por ese tipo de prácticas. Es por ello que se han estado generando enfermedades broncorrespiratorias, hongos, asma y cáncer pulmonar. También causan afecciones a la piel, ojos e inclusive insuficiencias cardíacas. Otro efecto que se genera gracias a esta práctica es la alteración del equilibrio atmosférico, ya que los elementos tóxicos que se desplazan con los gases provenientes de la quema de llantas, al reaccionar con el oxígeno del aire, generan una mayor absorción de energía calorificada, lo cual eleva la temperatura, dando lugar al llamado efecto invernadero, que viene produciendo el cambio climático a nivel mundial. Una sola llanta quemada puede llegar a contaminar igualmente que el uso promedio de un automóvil durante todo el año. Económicamente, afortunadamente ya se están tomando acciones para bajar el censo de llantas en la ciudad mediante el reciclaje. Algunas compañías, como las cementeras y otras dedicadas a la construcción, están en coordinación con el centro de acopio de llantas para reutilizarlas, ya sea como combustible o bien como material de construcción. Una llanta es un milagro ecológico, al contener en su estructura diferentes materiales que interactúan para su desempeño, como el caucho natural y sintético. Para aprovechar estos materiales en un segundo uso, hay básicamente dos opciones: pirólisis y trituración o pulverización. La pirólisis consiste en quemar la llanta en ausencia de oxígeno, lo que le permite la recuperación al 100%. La trituración consiste en moler las llantas por procedimientos mecánicos hasta obtener diferentes tamaños de partículas que pueden utilizarse para diversos fines. Otro proceso más intensivo en mano de obra consiste en separar la cara de la llanta en un molino para recuperar el acero. Después se corta el resto de la llanta en tiras y pasa por molinos para obtener una granulometría específica. Un último proceso consiste en congelar las llantas con temperaturas de menos 120 grados para, a través de golpes, separar sus componentes. ¿Qué hacemos para evitar la contaminación de las llantas? Social y políticamente mi municipio hace. El municipio de Catepec anunció el programa de recolección de llantas denominado No las abandones, no las quemes. Las llantas viejas van para acá, y la rehabilitación de 12 centros de acopio. Y estima que más de 4.000 llantas se desechan al día en Ecatepec, que en su mayoría terminan en la vía pública o amontonadas en predios, por lo que el gobierno municipal inició un programa de acopio de neumáticos, los cuales posteriormente serán reciclados. El gobierno municipal y la empresa aquí mencionada se encuentra en México, ubicada en Santa Clara, Cuatitlán.
iniciando la campaña ecológica de recolección de llantas para evitar la contaminación y se conviertan en un foco de infección o generen fauna nociva. El objeto del programa es recolectar las llantas para darle un manejo adecuado. En mi conclusión, debemos estar conscientes del daño que le hacemos a nuestro entorno. El problema de la contaminación es muy grave y va creciendo día a día. El tema de las llantas no es un problema menor y afecta a todas las comunidades, tanto en flora y fauna como en la economía de nuestros municipios. En mi municipio ya se han tomado medidas para evitar y controlar el tiradero de llantas y otros contaminantes que afectan directamente nuestras áreas de convivencia. Yo pienso que la verdadera situación es educar en casa y en colegios para hacer conciencia de lo grave que es la contaminación por desechos. Es importante expandir la información e implementar sanciones más estrictas. Gracias.